Bueno, Mati Toncic, ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos a, ya que estamos con Río, estamos con el panorama internacional, vamos a seguir hablando del panorama internacional, en particular de la ONU. Todos sabemos lo que es la ONU, no hace falta explicarlo. Surgió después de la Segunda Guerra Mundial como reemplazo de la Sociedad de las Naciones, que se había fundado después de la Primera Guerra Mundial y obviamente había fracasado porque el objetivo de la Sociedad de las Naciones era evitar justamente ese tipo de conflictos. Y bueno, se decidió en 1942, creo que se empezó a hablar, y en 1945 se fundó la ONU, que ahora tiene alrededor de 200 países, 190 y no me recuerdo si 196 países que conforman la ONU. Todos sabemos para qué funciona, tiene un montón de organismos, es como un gobierno. ¿Cuál es el objetivo principal? Eso. Es como un gobierno internacional que muchas veces no es que decide, pero media entre distintos países, interviene en problemas de guerra, interviene en conflictos políticos, asiste en temas de salud y coordina distintos equipos que van asistiendo, regulando, brindando apoyo en distintas zonas. Obviamente también brinda un montón de parámetros internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, que está trabajando con la ONU, que forma parte de la ONU, y que da parámetros internacionales de lo que es una enfermedad, lo que no es una enfermedad, lo que se considera, y que es muy respetado en muchos aspectos, en otros no tanto, obviamente. Hay veces Tal que cual. la ONU dice hagan A y no le dan mucha atención. Y también participa en la parte de política ilegal, brindando distintos tipos de decretos, de derechos, de leyes internacionales que muchas veces deberían estar por encima de las constituciones nacionales como tratados internacionales. Claro, tal cual. Al ser un organismo internacional, claramente es un organismo democrático, se debe renovar los mandatarios, y el 1 de enero del año que viene, Ban Ki-moon, el actual dirigente de la ONU, deja su cargo. Por lo cual, obviamente, en este momento estamos en plena votación, en plena elección. Campaña. Exacto. Claro. El tema es que, a diferencia de Argentina, donde los políticos salen a la calle, se matan, se bardean, arman lío, se insultan, salen carpetazos, y etcétera, etcétera, en la ONU es un poco más diplomático y a la vez un poco menos transparente, podríamos decir. Epa. En este momento hay 12 candidatos que están participando en distintas votaciones. La ONU tiene pautadas una serie de votaciones, ya pasaron 2 y quedan por lo menos 6 o 7 más, en las cuales solo votan los miembros del Consejo de Seguridad. Vamos a aclarar que el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros fijos que no salen, que no rotan, que están atados a su silla, digamos, a su banca, y aclaremos, el Consejo de Seguridad es uno de los más importantes dentro de la ONU. Sí. Esos son países como Estados Unidos y China y Rusia, que son fundadores de la ONU. Ahora, estos países van votando, y lo que elaboran es un ranking dentro de los candidatos que hay postulados. Nosotros tenemos una representante, vamos a decirlo, que es Susana Malcorra, nuestra actual canciller argentina, que en la primera votación había quedado octava. Había ahí unos rumores de que Malcorra había tratado de acallar, por un tema de afinidad política, un escándalo que se había destapado dentro de la ONU, y que por eso había tenido una baja en su reputación. Ayer por la tarde se realizó una segunda votación en el Consejo de Seguridad, y Malcorra, la noticia es que escaló del octavo puesto al tercero. Tremendo. Es un salto Tremenda enorme, escalada. ¿no? Imagínate cualquier torneo de fútbol que de golpe Sí. un club Ganaste un partido y pasaste de noveno a segundo porque perdieron todos, ¿no? Más o menos. es un salto enorme. Aparte, tengamos en cuenta que eran 2, o sea que estaba de la mitad para abajo, Claro. y ahora está en el podio, En el podio. directamente. Aprovechemos a mandarle un saludo a la casona. Malcorra está en lo de podio. ¡Qué grande! Bueno, eso es una gran noticia. Escaló. Por ¿no? otro lado, vamos a aclarar que el Mati, favorito... antes de que sigas, Sí. ¿tenemos idea o exactamente sabemos cuántas votaciones se van a realizar de acá hasta la elección? Quedan, fueron 2 y quedan por lo menos 6 o 7 más votaciones, en las cuales los miembros del Consejo de Seguridad lo que hacen es votar a favor, votar en contra o abstenerse. Y se va regulando eso, elabora una tabla con los 3 puntajes: a favor, abstenciones y en contra. Ajá. Y se elabora ese ranking que va subiendo y bajando Claro. a los candidatos. La idea, según, obviamente no sé si es oficial, pero es lo que normalmente pasa, los candidatos que van quedando abajo, los que caen mucho en la tabla, los que quedan últimos, se van bajando solos. Con lo cual se va abriendo solo el camino para el futuro siguiente presidente, o secretario general, perdón, de la Organización de las Naciones Unidas. Malcorra Perfecto. escaló muchísimo, le Tremendo. queda todavía por escalar un tramo.
Pero bueno, esa es básicamente la noticia del día, la noticia internacional del día. Hablemos que cuando se eligió a Malcorra ya se hablaba que era una de las candidatas, era muy allegada, es muy allegada al actual secretario general Ban Ki-moon. Lo que pasa es que ha sorprendido el arranque tan lejano de la punta de Malcorra en las primeras votaciones. Por eso sorprende justamente. Apuntaba como una buena candidata, al menos lo que se veía desde acá, y después haber quedado en ese puesto parecía raro. Pero bueno, esta escalada va más acorde un poco a las expectativas iniciales, ¿no es cierto? Correcto. Por otro lado, sí, vamos a volver con este tema de que es un tema democrático, no es transparente, porque justamente el candidato lo terminan definiendo 6 o 7 países que conforman el Consejo de Seguridad, y después ese candidato... ¿Qué son? China, Estados Unidos. China, Estados Unidos, Rusia, y después hay 2 que se me están escapando ahora, que no... 2 europeos más deben ser. Sí, claramente. Que son los fundadores, en realidad los primeros 5 países en adherir a la Organización de las Naciones Unidas. Obviamente Rusia como la Unión Soviética y China como la República de China y Taiwán, pero bueno, después se dieron sus bancas. Así que bueno, Malcorra está escalando en el podio. Vamos a aclarar, el tema es que después el candidato que salga, que la mayoría de las veces es uno, no es que sale una terna de última, pasa al conjunto de la ONU, donde votan todos los países. En realidad no votan, ratifican que es el nuevo presidente. El secretario general, perdón. Sí, secretario general. Bueno, no importa, es el principal dirigente de la ONU. Exacto. Así que es eso. Bueno, grosso, porque si Malcorra llegase o llegara a tener ese puesto de privilegio, creo que van a cambiar un montón de cosas, ¿no? Sobre todo para la mirada internacional. Uno de los primeros temas con los cuales, uno de los primeros puntos a favor de Malcorra es el hecho de que sea mujer. Claro. En 70 años de ONU y antes de la Sociedad de las Naciones nunca había habido una mujer en el cargo, así que cuando se empezó a hablar de ella se destacó muchísimo que fuera mujer. Por otro lado, hay otra candidata que viene del este de Asia, el este de Europa, y que también es mujer. Y normalmente se da una rotación en los secretarios generales de la ONU continental. Sáquelo. En este momento debería caer justamente un mandatario del este de Europa, con lo cual es probable que Malcorra tenga mucha competencia en eso. Por no hablar obviamente de que el favorito en realidad, el número 1, no es Susana Malcorra, sino que es un ex canciller de Portugal. Bien. Bueno, Mati, ¿algo más para cerrar? No, nada más, vamos a estar siguiendo el tema. Me gustaría para la semana que viene, si podemos investigar un poco qué está pasando con el Brexit en Gran Bretaña, porque es como que se quedó todo en stand-by, se enfrió, y de hecho hay muchas decisiones, sobre todo porque tengo conocidos que tienen conocidos en Inglaterra, gente con obviamente pasaporte comunitario europeo, que han sacado créditos, que tienen a sus hijos en las escuelas, que han formado una vida en Inglaterra y que hoy no saben qué va a pasar dentro de un par de meses, pero porque tampoco hay información, hay desinformación incluso. 2 datitos para tirarte. El primero, el portugués, en realidad es ex primer ministro portugués, Antonio Guterres, es el que está primero, se sigue manteniendo primero y es uno de los favoritos para el puesto. El otro datito, ya que lo tirás, la semana que viene vamos a hablar del Brexit y vamos a traer, lo prometo al aire, Grabalo, Antonella, por favor. Vamos a traer un testimonio de primera mano, probablemente en off, por un tema de lenguajes, de compatibilidad lingüística, de un inglés hablando del Brexit. Epa. Vamos a tener acceso a un ciudadano inglés que nos va a explicar, por lo menos en unas breves palabras, cómo le afectó el Brexit y cómo se está viviendo. ¿Y usted lo va a traducir? Lo vamos a traducir. Qué grande. Este es nuestro productor estrella, el señor Matías Tomsich, que promete, y esa promesa se va a cumplir obviamente en Demoliendo Redes.